Muy buenos días a todos, qué gusto verlos. Estamos ya a punto de arrancar esta masterclass. Vamos a esperar unos minutitos, unos cuantos minutitos, no tardamos mucho para comenzar, por amor al tiempo. No vamos a tardar en arrancar esto, solamente vamos a esperar a que comiencen a entrar nuestros compañeros, las personas que van a estar el día de hoy con nosotros en esta masterclass. Reciban un fuerte abrazo cada uno de ustedes y solamente esperemos unos minutitos para poder arrancar con este tiempo. Tienes la mano levantada. Marcial, no sé si tengas alguna duda. No, hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos No, lo días. que pasa es que me ha salido así, no sé por qué. Vale, venga, venga. Espera, Gracias. la quito. ¿Está quitada ahora? Está quitada. Gracias, Marcial. A Entonces, si ti, puedes gracias. mutear tu audio, gracias. Muy bien, pues muy buenos días de nuevo a todos. Buenos días a los compañeros que ya están agregados, que ya están presentes en esta masterclass. Queremos darles la bienvenida aquí a Academia Berea. Muy buenos días a todos. Es un gusto, es un placer tenerlos de nuevo pues aquí en este espacio que ha sido dedicado para cada uno de ustedes, para el crecimiento en el tema espiritual, para el crecimiento en el tema profesional. Y bueno, nos llena de alegría poderlos ver un fin de semana más, una mañana más, una tarde más, de aquel lado de Europa. Y pues bueno, de nuevo darles la bienvenida. Queremos aprovechar muy bien el tiempo y queremos darles un par de instrucciones para esta mañana, para esta masterclass. Y la primera, y creo que es de las más importantes porque de ahí depende nuestro entendimiento, nuestros conceptos que el día de hoy vamos a aprender. Y es que al final va a haber un tiempo de preguntas y respuestas en donde el pastor Jesús nos va a guiar a través de sus preguntas, de sus dudas hacia una respuesta. ¿Y cómo va a ser esto? Ustedes ubican en la parte inferior, casi casi central de su pantalla, un cuadrito de preguntas y respuestas, questions and answers. Entonces, ahí pueden escribir todas sus preguntas. Nosotros las vamos a leer. Nosotros tenemos aquí la visión de poder leer cada una de sus preguntas. Y al final vamos a tener un espacio, unos minutos en los cuales vamos a leer sus preguntas y el pastor Jesús nos va a responder y va a aclarar cada una de las dudas y preguntas que se hagan. Eh, También tenemos por ahí el chat normal que usamos comúnmente en Zoom. Igual si hay alguna duda, algún cuestionamiento,
lo pueden usar. Nosotros creo que también lo vemos desde este lado, pero cualquier pregunta relacionada con el tema que el día de hoy nos va a compartir el Pastor Jesús, háganlo a través del botón de preguntas y respuestas. Y pues bueno, sean bienvenidos. Va a ser un tiempo de mucha bendición y de mucho conocimiento a través de la vida del Pastor Jesús. Y quiero dar paso al Pastor José Fernando, ya que él nos quiere dar unas palabras y bueno, los dejo con él. Adelante, Pastor. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Pues primero que nada, estamos muy contentos. Muchas gracias, Pastor Jesús, Doctor Jesús. Gracias por tomarte este tiempo. La verdad, te escuchamos hace poco. Tuvimos la oportunidad de escucharte en un mini congreso y fue muy impactante. Platicaba con mi esposa. Fue muy impactante la enseñanza, los conceptos, ¿no? Honor, liderazgo. Nos llamó muchísimo la atención y bueno, qué bueno que puedes estar con nosotros. Creo que va a ser muy fructificante esto. No te quiero quitar mucho tiempo. Solo quiero dar una breve introducción y decía, ¿cómo lo presento? ¿No? Y dije, ya sé cómo lo voy a presentar. Lo voy a presentar. Leí tu libro y dije, cómo él se presentó en su libro. Y entonces dije, voy a presentarlo desde una parte del libro y te vas a dar cuenta hasta dónde llegué ya de tu libro, ¿no? Entonces yo creo que vas a decir, check, ¿no, Jesús? Ok. ¿Vale? Entonces, escribes en el libro, completar lo que se ha ofrecido o lo iniciado es una gran oportunidad de mostrar compromiso con Dios, con uno mismo y con los demás. Y estás hablando sobre una honra, ¿no? A ti, a Dios y a lo que te comprometiste. Pero me llamó mucho la atención esto porque dije, ¿qué tan fácil es la honra, no? Y en mi caso, ¿y quién es Jesús? En mi caso puedo decir que fue bien difícil, ya que en medio del doctorado decidí iniciar mi empresa de consultoría, entrenamiento y coaching de liderazgo, además de estar involucrado en diversos proyectos, apoyando el inicio de una iglesia y liderando la expansión nacional de una organización cristiana de alcance y equipamiento a empresarios y profesionales. Interesante. Estaba bastante ocupado. En una oportunidad incluso recuerdo que caí enfermo con mononucleosis. No tenía energía para nada, literalmente solo me podía parar de la cama para ir al baño por un periodo cercano a 2 meses. Temía que si paraba el doctorado después no podría volver a comenzarlo, perdería la beca y eso me angustiaba mucho. En medio del doctorado un día me pregunté si realmente eso valía la pena, pero pude saber de parte del Señor que terminar el doctorado era sencillamente un acto de obediencia. Si Dios había abierto la puerta para una beca que implicaba miles de dólares. Y bueno, dentro de lo que eres doctor, quiere decir que sí lo terminaste y que saliste de la mononucleosis, perdón, término médico, y estás aquí. Y eso nos da mucho gusto porque realmente honraste esa parte, ¿no? De lo que Dios te dio. Y bueno, esa es la forma en que te presentamos. Bienvenido, todo tuyo el foro. Adelante, por favor. Muchas gracias, estimadísimo José Fernando, y pues Ana, a todo el equipo que ha hecho posible esto y hace posible toda esta maravillosa academia y centro de desarrollo. Y para mí, un privilegio realmente poder estar aquí con ustedes en esta mañana o esta tarde, los que se conectan desde Europa. Y complacido con cada uno de ustedes que se toma este tiempo y quisiera que juntos eh, sea Dios el que nos hable en nuestro corazón, pero además que veamos esto como un espacio interactivo, aunque voy a hablar, pero al final, como dijo nuestro amigo Isaac, vamos a tener unas preguntas y respuestas, y me encantaría, porque siempre pienso que eso es uno de los espacios más valiosos. Quiero compartir mi presentación y por favor, si es posible que me confirmen si se ve del lado, ¿si se ve? Vale. Listo. Ok, bueno, aprovecho de solamente decirles que a través de este código de QR que tenemos acá, allí les hago acceso a muchos de los recursos gratuitos y de diversas naturalezas, tanto para estudios bíblicos como para también recursos de liderazgo, más de 200 y tantos artículos completamente gratuitos que pueden acceder
también podcast, etcétera. Se lo comento porque siempre estos espacios se nos quedan cortos, ¿verdad? Para compartir y siempre uno dice, oye, ¿cómo podemos mantener la conexión? Pues bueno, ahí tienen toda la información y yo con mucho gusto dispuesto a estar disponible ahí para ustedes. Igualmente a través de las redes sociales, ahí está, ¿no? Hoy entonces el tema que vamos a estar hablando, no solamente que tiene que ver esto del honor, sino que tiene que ver en nuestros roles de liderazgo. Porque el honor es un término amplio que ya veremos, nos sirve para todos los seres humanos en todas nuestras interacciones cotidianas, pero qué bueno es filtrarlo a través de los ojos de alguien que aspira o está liderando. Como pueden ver ahí, y como comentó el pastor José Fernando, también, obviamente, todo esto yo tuve la oportunidad de encapsularlo en este libro, ¿no? En el libro que se llama Código de Honor. Ahí hay muchas más cosas, mucho más detallado. Hoy voy a hacer quizá un énfasis de tres cosas clave que pueden ayudarnos a ver esto desde una perspectiva muy práctica, muy elemental, pero a la vez que puede hacer una diferencia muy grande en nuestra gestión de liderazgo. Entonces, ¿alguno de ustedes alguna vez ha escuchado un tango llamado Cambalache? Tango, esta famosa música argentina. Dice así, no lo va a leer ni a cantar todo porque, bueno, quien canta es mi esposa. Yo realmente soy más que todo es descompositor. Entonces voy a tratar. Por cierto, fue escrito por alguien llamado Enrique Santos Discépolo. Dice así, una parte dice, hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, caradura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Y bueno, así va el tango hasta un momento llega y dice, y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia contra un calefón. Pues bueno, ahí parece que está el asunto, ¿verdad? Es un tango que lo que más me impresiona a mí es que no solamente describe la sociedad, sino que esto fue escrito casi hace 100 años, en 1929. Entonces pareciera que el problema no es nuevo, pero lo que sí hemos visto es un declive en esto que para mí, o que he llamado honor, y la pérdida de él, y lo que significa para nosotros, pero lo más importante que yo quiero decirle eso es cómo lo reconstruimos, cómo nosotros como líderes somos los responsables de cambiar el entorno y el ambiente donde Dios nos ha puesto y qué podemos hacer al respecto. Espero dar algunos tips prácticos, pero en la medida en que nosotros evaluamos esta situación en la que estamos como sociedad, no solamente afuera de la iglesia, también a veces dentro de las iglesias, en los ministerios, es importante ver la realidad en la que estamos inmersos como sociedad. C.S. Lewis decía, nos reímos del honor y nos asombramos al encontrar traidores entre nosotros. Fíjense qué interesante esto. Es decir, no le prestamos atención al honor y después nos sorprendemos cuando alguien actúa de una manera deshonrosa, ¿verdad? Él también dijo, castramos a nuestros caballos y luego les pedimos que fructifiquen. Una manera fantástica de poner nuestra incongruencia como sociedad. Entonces, el declive social afecta el liderazgo y por eso es necesario que ustedes y yo y que creemos una ola expansiva de reconstructores de este honor. Entonces, ahora, si nos preguntáramos por qué es importante hacer esto, cualquiera de ustedes dirá, bueno, mira, Jesús, si nos vamos a involucrar en esto, vamos a tratar de evaluar razones. Por cierto, obviamente en el libro expando sobre los beneficios personales y los beneficios para cualquier institución, entidad, iglesia, empresa, que ponga en práctica algunos de estos principios que yo digo siempre que no son míos, son captados, son capturados desde la cosmovisión bíblica, pero que qué importante es tratarlo en este tema o este tema en este momento. En primer lugar, quiero decirles que fuimos creados para intercambiar honores. Bueno, a ver, yo quisiera que ustedes piensen ahí conmigo. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios honra ¿a quién honra? A los que le honran, ¿verdad? Entonces, si lo vemos así, es un intercambio de honores. Nosotros honramos a Dios
y Dios nos honra a nosotros. Es un intercambio, yo lo veo así. Pero también, y lo que vamos a estar explorando hoy, es también a nivel horizontal. Es decir, en la medida en que nosotros interactuamos con las demás personas, hay una expectativa de que sea un asunto que yo te doy, tú me das, yo te doy, tú me das. Es decir, yo doy honra, me honra. Y es algo a lo que yo quisiera que perdiéramos el miedo, porque ha sido malentendido o tergiversado, y por eso una de las primeras cosas que voy a hacer ahorita es intentar aclarar, por lo menos en rasgos generales, el término, porque hay personas que no se atreven a entrar en esto porque piensan que esto es, el ser humano ha de ser no solamente humilde, sino que solo a Dios la gloria, la honra, pero epa, ya va, pero es que la Biblia nos manda a que nos honremos, entonces tenemos que ser buenos en esto, y vamos a ver un poquito más. Otro punto importante de por qué construir un código de honor. Cuando yo hablo en código de honor, es una cultura donde reine el honor bíblico. Entonces, el segundo punto es, el honor trae éxito y longevidad. Podemos citar el archiconocido mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que te vaya bien, éxito, y para que tengas largos días sobre la tierra, longevidad. Es decir, el entrar en este contexto de honrar, y imagínense, solo al entrar a honrar a nuestros padres ya estamos viendo que hay beneficios. Y así hay muchos otros más beneficios que vamos a descubrir un poco. Y por último, acá dice, Dios honra a quienes lo honran. Esto es importantísimo porque por encima de cualquier otra aspiración, por lo menos deberíamos ser buenos honrando a Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene una promesa. Además de las muchas bendiciones que Él promete para los que viven para Él, si uno entiende lo que es honrar a Dios, entonces Él promete que nos va a honrar. Ahora, yo les pregunto a ustedes que son teólogos profundos, ¿por qué Dios es digno de honor? Si nosotros podemos responder esa pregunta, entonces entendemos lo que es el honor. Pero si no la podemos entender o responder claramente, entonces es importante que aclaremos el término. Y eso es lo que exactamente yo quisiera hacer ahora. Yo quisiera, uy, perdón, creo que como que se me movió acá. Ya regresaste. A ver, ya, perdón. Eh, se me perdió la presentación o también el audio. Ya regresaron las dos cosas, Jesús. Ok, bueno, retomo la última pregunta que les hacía por si acaso esa parte no se escuchó bien. Si nosotros nos preguntamos por qué Dios merece ser honrado, porque todo el mundo dice, no, a Dios toda la gloria, la alabanza y la honra, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué le hace a él merecedor de eso, no? Si nosotros no entendemos por qué eso es importante, no hemos entendido bien el concepto. Y eso es exactamente lo que quiero hacer yo ahora en este momento, es intentar ver un poquito juntos con ustedes qué significaría esto del honor y de la honra. Fíjense que los términos, por lo menos en el español que conocemos, pareciera que son dos cosas, son dos caras de una misma moneda, el honor y la honra. Fíjense, este autor, Domingo Ricard, dice, la honra se recibe y el honor se posee y se defiende. Una persona, vamos a ponerlo de esta manera, que vive una vida honrosa, de honor, virtuosa, es merecedora de que otras personas le den honra. Sin embargo, fíjense cuáles son los escenarios acá. Hay personas que no viven de manera honrosa, pero por alguna razón las personas le dan honra. Hay otras personas que viven una vida íntegra, virtuosa, honrosa, y las personas sencillamente no le dan honor, no le dan honra. Pero también tenemos personas que viven honradamente y sí se le da honra, o personas que no viven honra o una vida honrosa y las personas no le dan honra. Entonces, hay muchos escenarios acá, ¿verdad?
qué es lo normal o el centro de esto que quiero compartirles? Es que una cosa es vivir una vida honrosa, que es lo que Dios quiere, y otra cosa es también entrar en esta dimensión de aprender, escúcheme esto, aprender a reconocer a otros para poder honrarles. ¿Por qué? Porque, bueno, ya vamos a ver la expectativa que Dios tiene de nosotros de vivir una vida en esta secuencia y en este ciclo de honor. Decía Séneca, decía, quien pierde el honor ya no puede perder más. Es decir, nuestra vida vivida de una manera, con honor, es lo que nos hace, en todo caso, quienes somos, que es un mecanismo para reconocer la valía desde la que vivimos y es la que sustenta nuestra integridad. Entonces, en el contexto bíblico, yo quiero que quizás es lo más importante para lo que estamos hoy aquí, es que podemos ver en el Antiguo Testamento un término llamado kabot y otro que sería el equivalente en griego, time, y que todo eso apunta a un concepto, a una palabra. Y ustedes se sorprenderán. Principalmente la palabra significa peso. En algunas ocasiones implica la palabra gloria. Pero ustedes dirán, peso, ¿qué tiene que ver con esto con peso? Bueno, miren, una forma también de ver esto del honor es entonces la sumatoria de atributos que una persona tiene, ¿verdad? Esto de vivir una vida virtuosa, o en el contexto de Dios serían toda la sumatoria de sus perfecciones, ¿sí? Cuando sumamos todas las perfecciones de Dios, eso le hace a él tener unas características. En el caso de nosotros tenemos algunos atributos o tenemos atributos como seres humanos que emulan a Dios, aunque en Él son perfectos, nosotros no son perfectos. Por ejemplo, alguna persona ustedes pueden decir es una persona amorosa, pero no es amorosa todos los días de su vida a toda hora, ¿verdad? En cambio, Dios sí lo es. Entonces, para Él ese atributo se convierte en una perfección, pero en el caso nuestro no. Pero ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, porque una persona que construye desde sus atributos honor, eso le da un peso. Ustedes no han escuchado, fíjense en el contexto, yo he tenido la oportunidad de estar en diversos países latinos, suramericanos, centroamericanos, caribeños inclusive, y hablan, y hablamos a veces de la palabra, oye, este es un chivo pesado, este es una persona súper pesada en la sociedad, es como que pero pesada, ¿por qué? Bueno, ojalá le estemos atribuyendo ese peso es a una vida honrable, una vida de impacto, una vida santa. Ojalá eso sea. No siempre es así en la sociedad, pero a veces es por influencia, poder, dinero. Pero aquí el énfasis es peso. Y ese peso lo que nos hace saber es que Dios quien tiene todas las virtudes y atributos y las perfecciones de las que estábamos hablando, amor, misericordia, Él es bueno, Él es lleno de gracia. Y cuando empiezas a sumar, a ver, ¿qué otro atributo se les ocurre ahí? A ver, piénselo allí. Él es omnipotente, Él es omnisciente, ¿verdad? Cuando uno suma todo eso, Él tiene más peso que todo el mundo. Es decir, Él es el peso pesado de los pesos pesados. Y por eso Él despliega una gloria única y eso es lo que hace que Él sea digno de recibir todo honor. Es decir, Él es el más a quien más nosotros deberíamos de honrar y a quien más nosotros deberíamos de reconocer. Y no es porque me parece a mí, es sencillamente porque en el concepto de esto que es peso, pues sencillamente Él es el más pesado de los pesos pesados. Entonces, el honor, mis queridos hermanos, hermanas, es ese compendio de virtudes que agradan a Dios y se reflejan en el trato hacia los demás. Ahora, ¿cuán importante es esto en la Biblia? Esa es la otra pregunta que tendríamos que hacernos. Bueno, déjenme decirles que en el Antiguo Testamento solamente, en las diversas formas en que aparece la palabra, hay cerca de 313 en el Antiguo Testamento solamente veces en que aparece. No sé ustedes, pero a mí 300 veces es una palabra fuerte, es una palabra muy frecuente, es una palabra a la que hay que prestarle atención. Y en el Nuevo Testamento tenemos más o menos un conteo de 43 veces. Significa, mis queridos hermanos y hermanas, es que tenemos que prestarle atención y deberíamos convertirnos en expertos
honoristas, en entender el término y en poder aprender cómo proveer, no solamente dar honor a Dios, sino también honor a las personas a nuestro alrededor, porque es parte de las expectativas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, ahora, la siguiente pregunta natural, que muchos de ustedes se deben estar haciendo, bueno, pero ¿a quién tenemos que honrar? Bueno, a ver, en la familia, por ejemplo, y aquí vamos a hacer una prueba de conocimiento bíblico. ¿Están listos? Fíjense, uno de los primeros que quizá cuando se habla de honor, por lo menos en mi experiencia, los cristianos siempre piensan es honrar a los padres y honrar a los ancianos. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Entonces, en el contexto familiar o en el contexto básico de la unidad de la familia, a los padres, ¿sí? A las personas de edad, que por cierto puede ser dentro de la familia o en general en la sociedad en general. Se nos habla de la importancia de honrar las canas, que uno en el Antiguo Testamento, en Proverbios, honrar las canas, ¿verdad? Pero ahora la pregunta que les iba a hacer, ¿a quién dice la Biblia que honre a quién? ¿El esposo a la esposa o la esposa al esposo? A ver, ahí vamos a hablar, vamos a abrir brevemente ahí el chat, a ver cómo está ese conocimiento bíblico, sin ir a buscar, no vale ir a buscar, así, de memoria. ¿Es el hombre a la mujer que debe honrar o es la mujer al hombre? Vamos a dar un par de minuticos acá, unos cuantos segundos acá para ver si en el chat escriba allí. No importa, puede ser que esté equivocado, puede ser que o no lo conozca, no pasa nada. Aquí todos estamos, pero ¿qué recuerda usted? ¿Qué dice la Biblia? Estamos haciendo una trivia bíblica aquí de aprendizaje juntos. A ver, ¿a quién? Adelante, Rosalía. Adelante, abrimos tu Sí, micrófono, unos Rosalía. a otros, gracias. Unos a otros, honrarnos unos a otros. Vale. Cuando, Venga, ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿Es el hombre a la mujer o la mujer o la mujer al hombre? ¿O qué opinan? Ok, alguien escriben, ambos deben honrarse. ajá, Le exactamente. abro a Elí Villaseñor, le voy a abrir el micrófono. Elí, adelante, por favor. Hola, buenos días. Bueno, pues yo recuerdo que siempre hace énfasis en que las mujeres debemos de respetar a nuestros maridos y a los hombres les dice que tengan a sus esposas en santidad y honor. Exacto. Entonces, pues bueno, también esa es como una parte recíproca, ¿no? Buenísimo, exacto. Gracias a todos los que dieron su perspectiva. Qué bueno que estén aquí y así nos conectamos. Fíjense, ustedes lo pueden buscar luego con calma. Tal cual, Dios nos pone a ambos. Lo que pasa es que lo coloca en dos porciones de la escritura diferentes. Entonces a veces uno solamente lee en una de ellas y dice, debe honrar a la mujer como vaso más frágil. Pero por otro lado dice, hombres, amen a sus esposas y esposas honren a sus esposas. Entonces, a la final nos pide a los dos, al hombre que honre a la mujer y la mujer al hombre. La pregunta aquí es, y ya lo vamos a ver, ¿cómo honro, verdad? Pero no vamos a llegar allá todavía. Estamos en la primera pregunta, ¿a quién honrar? Entonces, a nuestros padres, a los ancianos, esposos. Luego, en el contexto de la sociedad en general, bueno, los líderes han de honrar a sus trabajadores o a las personas, sus colaboradores, pero también los colaboradores, Dios pide que también les honren a ellos, no siempre que sean perfectos. Es decir, no nos pide la palabra de Dios que honremos a los líderes solamente por el hecho de que sean perfectos, porque si no, nunca nadie sería digno de recibir ningún tipo de honor aquí en términos humanos terrenales, ¿verdad? Porque no honramos a alguien por perfección, sino por atributos. Qué interesante eso, ¿verdad? Entonces, bueno, y también la Biblia nos habla de reconocer y honrar a las autoridades que han sido puestos por Dios. En el contexto trabajo, ya comenté, jefes, colaboradores y obviamente el principal a quien debemos nosotros honrar es a Dios porque Él es digno de toda honra. Es decir, todo lo que yo puedo hacer para honrar a Dios es lo que Él está esperando de mí. Ahora, en términos horizontales, mis queridos hermanos, aquí se nos plantea un gran reto a todos nosotros, porque
la palabra de Dios nos ha puesto como que la barra muy alta. Y es en Romanos 12:10. Yo le voy a leer lo que dice esa porción de la escritura. Eh, Dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Entonces, ¿qué nos dice ahí? Unos a otros. Le pregunto, ¿queda alguien excluido de ahí? No, Dios espera que todos estemos en un solo. De hecho, por cierto, el Romanos 12, arriba, el subtítulo que le ha sido asignado, dice deberes cristianos. Y ahí empieza, les ruego, hermano, por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos. Bueno, luego habla de la transformación de la mente y uno de los mecanismos en los que la mente ha de ser transformada es a aprender que el amor y el honor van de la mano. No puedo amar a alguien sin honrar, no puedo honrar a alguien sin amar. Pensemos en nuestros padres. Por ejemplo, ¿usted alguna vez ha pensado en honrar a sus padres sin invertir en ellos, sin dedicarles? Y normalmente es en respuesta y agradecimiento lo que han hecho. Pero qué hermoso es saber que Dios tiene esta expectativa. Pero yo les puedo decir, ya para cerrar esta pregunta de a quién honrar, es que Dios quiere que nosotros tengamos una actitud de hacernos la pregunta, a donde quiera que nosotros llegamos, ¿quién ha de ser honrado en este sitio? Porque déjenme decirles, yo conozco mucha gente que cuando llega a un sitio quiere más bien que todos le rindan pleitesía y le honren y le reconozcan todo lo que la persona hace en vez de ser reconocedor de las personas que están allí. En una oportunidad, no sé si alguno de ustedes ha escuchado quién es John Maxwell. Quiero contarles una breve anécdota. John Maxwell ha sido reconocido por enseñar liderazgo por muchos años y ha sido ha estado por todo el mundo ya una cantidad de iniciativas de formación. Y Dios lo ha llevado muy lejos en esto de escribir libros y impactar mucha gente. Y yo recuerdo en una oportunidad yo soy original de Venezuela y estando allá, me recuerdo que en eso yo estaba con mi padre, quien es pastor, y veo que él empieza a hablar por teléfono, o sea, alguien le llama al celular y empieza a hablar en inglés. Una llamada que duró 2, 3 minutos. Y yo, bueno, y después cuando cuelga, dice, y yo le digo, mire, ¿y con quién hablabas? Qué raro, ¿quién te llamó? Me dice, no has de creer, me llamó John Maxwell. Y yo, ¿cómo? ¿Y a qué se debe que te llamó John Maxwell? Entonces dice, no, lo que pasa es que, bueno, nosotros sabíamos que esa semana, como 2 días después, iba a haber un evento en la ciudad. Y fíjense lo que pasó ahí. John Maxwell le pidió a los organizadores locales que por favor le pusiera en contacto con alguno de los líderes de la ciudad o que representaran ministerios. En ese caso, en ese momento, mi papá era el director nacional de una organización de empresarios cristianos y justo en esa misma ciudad donde iba a estar el doctor John Maxwell. Y entonces no solamente a mi padre, también llamó a líderes influyentes, a pastores, a los de las confraternidades, a algunas otras instituciones de la ciudad, para decirles, señores, estoy aquí, señores, los reconozco, señores, gracias por el trabajo que hacen, señores, gracias por el apoyo a esta iniciativa que la estoy haciendo también para honrarles a ustedes. Y eso fue una llamada, yo digo, de 3 minutos poderosos, porque fue una llamada para decir, reconozco tu trabajo, agradezco tu trabajo, estoy aquí para apoyar tu trabajo, gracias por tu trabajo. ¿Y a quién no le gusta recibir ese tipo de llamadas, verdad? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros hicimos una llamada de honor, una llamada para honrar a alguien, para reconocer su trabajo, quién es, su identidad, su valía? Y de eso se trata de lo que estamos hablando acá. Primero, cuando nos preguntamos entonces a quién honramos, no solamente nos quedamos allí. Ahora, yo quiero las 3 cosas que yo quiero enfatizar en el día de hoy, o quizá llevando esto a un término práctico. En primer lugar, el honor parte de valorar al ser humano. Y esa es la base para que la transformación ocurra. No puedo valorar, no puedo honrar sin valorar quién la persona es y cómo fue creada de manera única por parte de Dios. Número 2, el honor es algo de la cotidianidad. Tú y yo necesitamos construir hábitos y hábitos normalmente relacionales que impliquen honor. Por ejemplo, ¿cómo honro yo a mi esposa?
Esto no es que voy a una vez al mes a pensar, oye, ¿cómo honraré hoy a mi esposa? No, lo normal sería buscar mecanismos en los que ojalá todos los días pueda yo honrarla. Y luego, tercer punto, transformación cultural. Tiene que ver con que tú y yo somos responsables de crear esos ambientes de aceptación y cuidado donde la gente pueda florecer, donde la gente quiera estar, donde la gente se sienta que está cumpliendo el propósito para el que Dios les ha llamado. Entonces, vamos a brincar al primero, ¿verdad? Honrar es valorar al ser humano. ¿Qué significa esto? Bueno, eh, no podemos avanzar en esto del honor si no hacemos un alto para reconocer a las personas a nuestro alrededor. Tenemos que decidir creer que las personas tienen un valor infinito que les fue dado por Dios y por eso vale la pena ayudarles a tener éxito en todo lo que hacen y eso es una forma de honrarles. Yo pensar que Dios hizo a las personas para cosas maravillosas, indistintamente que lo que sea y que posiblemente sean diferentes a las que yo considere en mi mente, eso ya arranca por hacer la diferencia. En una oportunidad, en mi rol como consultor empresarial, llegué a una empresa y luego de escuchar algunas de las políticas que se usaban, me di cuenta que este empresario tenía una forma de ver a los trabajadores bien complicada y muy extraña. Yo llegué a la conclusión y él me lo dijo, porque yo le pregunté, ¿y estas políticas que usted está empleando, de dónde parten? O sea, ¿cuál es su filosofía con respecto a los trabajadores? Dice, mire, yo parto, me dijo él, yo parto de que las personas que vienen acá me quieren robar, porque así lo han demostrado, y parto de que son flojas, y entonces yo tengo que poner políticas de manera de que puedan trabajar y evitar que me roben. Entonces imagínense ustedes cómo era el ambiente en esa empresa que desde el jefe su premisa es que la gente lo quiere robar y la gente es floja. Pero ¿qué tal si nosotros volteamos el ángulo, mis hermanos, mis hermanas, y pensamos que bueno, Dios nos ha puesto con personas que tienen un valor infinito para Él, que son capaces de que aunque cometan errores y tengan malos hábitos o no hayan sido enseñados, son capaces de cambiar. Dios es posible cambiarles y además nosotros somos quizá protagonistas en medio de todo eso, ¿no? Entonces, eh, incluso en el mundo de las teorías organizacionales, donde estoy muy metido enseñando en el contexto universitario, acá en los Estados Unidos, en Oklahoma, donde estoy, en una universidad cristiana, y estudiamos teorías de liderazgo, teorías y una de las que está siempre por allí tiene que ver con las teorías asociadas a lo que hace la diferencia cuando las personas creen en ti, cuando te demuestran que tienen fe en ti. Y de eso se trata. No una fe incondicional, fíjense, hay un psicólogo que por años ha estampado una frase que a mí me ha gustado muchísimo. Dice, él habla de Carl Rogers, él habla de la mirada positiva incondicional. Es algo así como decirle a la gente, yo estoy contigo, llueve, trueno, relampaguee. Yo sé que no eres perfecto, yo sé que van a haber errores en el camino, pero yo creo que Dios va a cumplir su propósito en ti. Yo creo que tú tienes talentos, habilidades. Yo creo además que tú tienes una forma de ser, un diseño único de parte del creador. Dios te ha hecho de una manera completamente distinta a los demás, pero esa es muy valiosa. Yo también sé que tú tienes anhelos y deseos únicos que impulsan y te dan la energía todos los días para salir a luchar, a trabajar, a servir al Señor. También las personas tienen sueños únicos. No lo que yo piense es lo mismo que las personas piensan, ni mis anhelos de estilo de vida o de expectativas de vida son exactamente iguales a las de los demás. Por eso es importante preguntar y consultarles. Y al hacerlo, nosotros estamos valorando a las personas. Cuando yo le pregunto a alguien, de manera, de manera específica y concreta y continua. ¿Qué quieres lograr? ¿En qué te ayudo? ¿Qué de lo que estás haciendo es importante para ti? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuál es el futuro que ves en Dios? ¿A dónde quieres llegar? Y la más importante es cómo te ayudo a llegar allá. Hermanos, cuando tú y yo nos comprometemos a ayudar a las personas a ir en pos del propósito que Dios tiene para ellos, estamos no solamente dándoles valor y empoderándoles, sino que estamos honrándoles. Pero más allá, estamos honrando al Creador que les hizo, que les puso un diseño peculiar y que tiene un propósito y un plan hermoso para ellos y que cuando yo contribuyo a eso, yo estoy
no solamente exaltándoles como seres creados con un propósito, sino exaltando a aquel que les creó. Entonces, qué espectacular que nosotros sepamos que Dios tiene con cada una de las personas algo único. Así que la idea central acá es creer en el valor inherente de las personas. Y eso, que sepamos que eso impacta y fomenta su éxito de manera integral. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto que quería compartir con ustedes, mis queridos hermanos y amigos y hermanas y amigas, es el honor en la cotidianidad. Este tema de los hábitos. Yo no puedo honrar una vez al año y ya. Yo debo tener una mentalidad continua. Esto se desarrolla a manera de hábito y esto no ocurre por casualidad. Esto requiere intencionalidad y requiere llenura del espíritu, déjeme decirles, porque esto del honor, mis queridos hermanos y amigas y amigos, no es un tema que nos sale natural. Porque si nos saliera natural, Dios no tendría que decirnos los 300 y tantas veces en el Antiguo Testamento y 30 y tantas veces en el Nuevo, ¿verdad? Entonces nos lo dice porque necesitamos entenderlo y construir sobre eso. Y en este contexto, construir significa ser determinado. Yo inclusive en el libro escribo un capítulo y si ustedes ven el subtítulo del libro, miren, el libro, ¿están conmigo? ¿Están conmigo? Miren, no sé si lo están leyendo al revés, pero yo se los leo, ¿verdad? Dice, Código de honor, cuando la virtud, el aprecio y el coraje marcan la diferencia en el liderazgo. Esto del coraje es que mira, lo normal es el deshonor. Lo normal es ignorar a las personas a nuestro alrededor. Lo normal es no querer honrar, sino querer recibir honor. Eso es lo normal. Pero cuando tú te llenas del Espíritu y le pides al Señor, Señor, yo quiero vivir de acuerdo a tu expectativa para honrar a otros. Entonces te empiezas a dar cuenta que no tienes vocabulario para honrar, no tienes hábitos para honrar, no tienes capacidades para escuchar a las personas. Te dedicas a ti mismo en vez de dedicarte a los demás. Y empieza Dios a tratar tu corazón para volcarlo en una dirección en la que empiezas a crear hábitos relacionales alrededor del honor. Entonces, una de las cosas que yo planteo que son urgentes es aprender a desarrollar lo que llamamos habilidades conversacionales. No solamente que hablar por hablar, sino cómo hago que mi conversación implique escuchar genuinamente el corazón de las personas o afirmar las cosas buenas. Mire, déjenme preguntarles algo. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes le dieron unas palabras de ánimo a una de las personas que trabajan con ustedes? La última, no sé, no lo tienen que escribir acá, nada más para que lo piensen. ¿Cuándo fue la última vez que en público tú fuiste capaz de decirle a las personas a tu alrededor, qué bueno, gracias porque tú siempre entregas las cosas a tiempo, no sé, o gracias por tu disposición de servir, qué bueno por tu... Y empezamos a quitarnos esos paradigmas machistas, a veces latinoamericanos, a veces que pareciera que tenemos más lenguaje de crítica. De hecho, en el libro yo incluyo algunas cosas relacionadas a lo que afirma hoy en día las investigaciones de neurociencias, que tenemos muchas más palabras para criticar que palabras para alentar. Entonces, tan importante construir o aumentar la cantidad de palabras que tenemos en nuestro vocabulario para poder hablar con las personas. Y otro es el lindo arte de saber preguntar. Yo por años he estado en el mundo del coaching y la razón por la que entré fue porque me pareció una herramienta muy poderosa para ayudar a otros a crecer, para saber hacer preguntas bien, para poder escuchar bien, para yo poder delante de las personas también tener la mejor forma de interactuar con las personas a mi alrededor. Y si ustedes ven, y no lo vamos a hacer ahora, pero si ustedes quieren indagar en esto, en la misma Biblia, sobre todo, a mí me encanta el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas es fantástico. Allí vemos a un Jesús que le habla a la cultura del momento, a la cultura griega, cuando él estaba. Y si uno ve en el último capítulo de Lucas, por ejemplo, Jesús le hace una serie de preguntas a los que iban camino a Emaús y ellos, él le hace preguntas y ellos a la final terminaron diciendo, ¿no ardían nuestros corazones cuando él caminaba con nosotros? Ojalá nosotros lleguemos a un punto donde conversemos con la gente, hagamos preguntas y acompañemos
a la gente a nuestro alrededor a cumplir el propósito de Dios y ellos un día se paren y digan, wow, ardía mi corazón siempre que hablaba con esta persona, con Luis, con María, con Carlos, con Jesús. Qué bueno es nosotros ser usados todos los días, que nuestra conversación ayuden a levantar el espíritu de las personas, ayuden a que puedan avanzar en pos del propósito de Dios. Y otra cosa que tiene que ver con esto de los hábitos relacionales, tiene que ver específica y especialmente con dos temas que están en mi corazón muy, muy hermosos y en la Biblia, y de hecho le dedico un capítulo completo a esto de la generosidad, sobre todo el tema de la hospitalidad y la gratitud, o la gratitud y la generosidad, digámoslo así. La gratitud arranca, hay un término muy lindo que habla de que la gratitud es la memoria del corazón. Quiere decir que yo normalmente voy a honrar más fácilmente a aquellas personas que mi corazón reconocido que la persona ha hecho cosas valiosas por mí o por otros. Es muy difícil desconectar el honor de la gratitud, así como es difícil desconectar al honor de la generosidad. Dígame una cosa, ¿cómo hace uno para honrar a sus padres sin que eso implique dar algo? No se puede, ¿verdad? O sea, yo o tengo que dar mi tiempo o tengo que dar algo que implique recursos, puede ser dinero o puede ser, por ejemplo, relaciones. Yo puedo, por ejemplo, se le dañó algo a mi padre y yo puedo ir a buscar quien se lo repare, ¿sí? Ahora, esto es importante saber que en el espectro de honra o de honor, incluso, por ejemplo, con nuestros padres y esto de la generosidad, esto puede ir cambiando en el tiempo. No es lo mismo ser una persona que quiera honrar a sus padres cuando tiene 10 años, a cuando tenga 20, a cuando tenga 50, porque las necesidades de ellos van a ser distintas. Pero en cualquiera de las épocas de nuestras relaciones con las personas, honor siempre implicará desprendimiento de algo. Vamos a tener que entregar algo. Porque no me diga usted que va a honrar a alguien solamente este, sonriendo, ¿verdad? Es necesario manifestarlo. Mire, yo aprendí algo cuando estaba chico y es cuando usted llegue a casa de alguien, eso, digamos, era un código en mi familia. No, no puede llegar con las manos vacías. Llega y bendice a la persona con lo que lleves. Bendice a la persona con lo que lleves. Y qué bueno es hacer de eso un hábito cotidiano. Qué bueno es poder nosotros saber que podemos hacer una diferencia en lo que hacemos, pero tenemos que estar dispuestos. Mis queridos hermanos y hermanas, no podemos estar en esto de construir honor sin estar dispuestos a agradecer a las personas y hacer un conteo en nuestro corazón de las bendiciones que hemos recibido o que esta persona implica para otros. Y también no podemos entrar en esto de construir un código de honor sin ser generosos. Hay muchas otras cosas que pudiese decirles con respecto a esto del honor en la cotidianidad relacionado a los hábitos relacionales, uno de los cuales y yo creo, y antes de pasar al tercer punto, pudiese decirles que tiene que ver con algo tan sencillo como el buen trato cotidiano de la gente a nuestro alrededor. Hay un famoso manual de un señor llamado Carreño, apellido Carreño, que hace muchos años, es un manual de urbanidad, Manuel Carreño, y él trata la urbanidad, los buenos modales. Mira, hoy en día hay un tema generacional fuerte. Los que tratan con cualquiera de las 3, 4, 5, 6 generaciones hacia arriba o hacia abajo, no importa dónde esté en el espectro de las generaciones de edad, tenemos que aprender a interactuar. Y una de ellas es lo más básico, aprender a reconocer a las personas, a saludar a las personas, pero en el contexto del liderazgo, más aún, este señor Carreño escribió una porción sobre el trato entre superiores e inferiores, le llama él. Obviamente, no me gusta usar ese término, pero ese es el que él usó. Pero él dice, el hombre noble siempre es modesto, generoso y afable. Es decir, cómo yo le hablo a la gente. Y esto, hey, esto no es un arte en el que yo pueda decir que yo soy perfecto en esto y cualquiera de ustedes. No, pero lo que quiero es proponer que esto es perfectible,
La forma en cómo tratamos y reconocemos a las personas, sí es importante. Desde el buenos días, desde la amabilidad, desde ver a la cara. Ustedes recuerdan, no sé ustedes, pero cuando yo estuve en mi, digamos, antes de comenzar la educación primaria, ¿no? Kindergarten, ahí nos enseñaban lo que se llamaban las reglas del buen hablante y del buen oyente. Bueno, déjenme decirles que yo creo que hemos perdido mucho de eso. A ver, ¿alguno de ustedes escuchó sobre esas leyes del buen hablante y leyes del buen oyente? Por ejemplo, una es, no empiece a hablar hasta que la otra persona no haya terminado de hablar. Otra cosa es, vea a la cara cuando la persona está hablando. Dele señales a la otra persona de que lo está escuchando. Son cosas elementales que nos enseñaron cuando estábamos niños y créanme que ya adultos todavía estamos batallando con eso. Es más, muchas de las generaciones emergentes, no sé si ni siquiera se lo enseñaron, pero somos nosotros, a través del ejemplo, los que emulamos lo que sí queremos sea un trato de cotidianidad que lleve, e impulse juntos al honor. Entonces, hermano, aquí varios retos que tenemos por delante. El punto número 3, y ya el último, pero luego vamos a abrir para compartir un poquito más, tiene que ver, hermano, y yo no sé si esto es más bien un reto, más que un punto, es que nos tenemos que preguntar, ¿qué hago si en mi contexto yo no veo todas estas cosas de las que ha estado hablando Jesús San Pedro aquí con esto? eh, pero yo sí quiero hacer algo. Bueno, déjeme decirle, una de nuestras misiones de parte de Dios aquí en la tierra es cambiar el ambiente donde nosotros convivimos. A veces eso puede implicar millones de personas van a ser cambiadas, a veces van a ser miles, a veces van a ser cientos, a veces van a ser dos o tres. Pero sí podemos hacer algo para cambiar la forma. Cuando hablamos de cambio cultural, lo que estamos hablando es de cambiar la forma en cómo ocurren las cosas a nuestro alrededor. Si donde tú estás hay chisme, adivina a quién mandó Dios para empezar a orar y a generar transformación alrededor y migrar del chisme a la conversación edificante. ¡Tarán! A ti, ¿verdad? A ti te llamó Dios. Ahora, ¿cómo se hace? Bueno, hay que ir adquiriendo habilidades y para eso, pues, de todo este contexto de cómo formar códigos de honor. Entonces, la misión aquí que tenemos como embajadores en nombre de Cristo aquí en la tierra es transformar ambientes hostiles en espacios de cuidado mutuo. Él quiere que la gente se sienta a gusto donde está. Entonces, las interacciones, fíjense que, y ahí yo comparto una anécdota, porque a la final todo esto arranca de la intención del líder en querer cambiar las cosas, en querer modificar lo que está ocurriendo. Pero esto parte de varias premisas. Una es de reconocer a las personas según las necesidades que tiene y reconocer a las personas cada una en particular. En 1 Corintios 12, versículos 24, Dios dice, la palabra de Dios dice, pero Dios ordenó al cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Entonces, una cosa que yo he notado en líderes que generan transformación cultural es que pueden reconocer quiénes son las personas que más necesitan honor en un momento dado y no las olvidan y las reconocen. Es decir, todos en el cuerpo son valiosos. Dios espera que todos son parte del cuerpo. Es más, ¿ustedes saben cuál es la parte del cuerpo? O en el contexto hay una metáfora también de las cadenas. Ustedes saben una cadena, ¿verdad? Eh, ¿Cuán fuerte es una cadena? Bueno, la cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones, ¿verdad? Es decir, si hay un eslabón que está dañado, roto o está debilitado, doblado, toda la cadena, por muy fuerte que sea, no va a poder alar, sino lo que sea capaz ese eslabón pequeñito o herido o lastimado o roto, porque toda la fuerza restante no puede ejercerse si uno de los elementos está débil. Igual pasa con la visión de transformación del liderazgo. Es como yo logro que la gente a mi alrededor, todos sean reconocidos en lo que están haciendo. Yo quiero compartirles una anécdota que
Le coloco allí un ejemplo, un ejecutivo que mejoró la calidad de vida de sus empleados. Ustedes saben que muchas transnacionales norteamericanas, europeas, normalmente cuando por muchos años desarrollaron en nuestros países latinoamericanos digamos, instalaron empresas y desarrollaron, siempre enviaban ejecutivos de la casa matriz. Y así fue en una ocasión en un país latinoamericano, un país tropical, envió una de estas grandes corporaciones por primera vez a un CEO. Digo, primera vez para él nunca había salido de los Estados Unidos, y cuando llegó allá, era una asignación que iba a estar como por unos 2, 3 años como director ejecutivo de las operaciones de esta transnacional. Esto es una historia de la vida real, no voy a dar detalles en cuál fue, pero ocurrió. De primera mano tengo la información. Y este ejecutivo llegó y dijo, en el mundo de la automotriz, de la construcción de carros. Y cuando él llegó, no tenía ni una semana de estar allí. Resulta que llovió, pero la noche anterior, una locura, un día martes. Y al día siguiente, cuando él llega a su oficina, le dan una notificación y le dicen que cerca del 50% de los trabajadores de la planta no llegaron a trabajar por la dimensión de la lluvia de la noche anterior. Y entonces él decía, oye, pero ¿cómo es esto que en un país tropical, no, que siempre llueve, cada vez que llueve fuerte, entonces no viene la mitad de la gente a trabajar? O sea, no entiendo esto. Entonces le explicaron, mire, lo que pasa es que aquí hay personas que o viven en zonas donde el transporte público colapsa cuando llueve mucho, o sus casas, tenemos reportes de algunos trabajadores, escuchen esto, algunos trabajadores que sus casas, cuando llueve muy fuerte, se mojan, filtran agua, y entonces tienen que levantarse sacando agua como hasta la mitad de la mañana del día siguiente. Y este señor dice, no puede ser que en mi empresa, no solamente por el hecho de la lluvia, sino que yo sepa que cada vez que está lloviendo duro, yo voy a estar en mi casa pensando de cuántos de mis empleados van a estar sufriendo penurias por el agua. Les digo, primera decisión ejecutivo. Empezamos un plan de movilización y relocalización de todos nuestros empleados para que dentro de 3 años todos vivan o en una mejor casa donde puedan dormir tranquilos, o en un sitio donde o que tengan un mecanismo de transporte que les logre traer hasta aquí, hasta el trabajo sin problema, y que ellos no tengan que pasar por esa penumbre, esa penuria. Para hacerle la larga historia corta, lo logró. A los 2, 3 años, todos estaban o reubicados con un proyecto de financiamiento de casa, o sencillamente con vehículos también para que pudiesen venir. Y cuando se despidió a los 3 años, la gente reconoció y dijo, gracias por haber tomado la... Estaban ahí. Sí, por el bien de la empresa, obviamente, pero a la llueve sufre. Entonces, ¿qué les digo con esto, hermanos? Hermanos, es que nosotros, perdón, ¿me escuchan bien? Sí, Sí, ya te ya te habías escuchamos perdido. bien. Ok, ¿qué les digo con esto? Nosotros como líderes somos los encargados de pensar cómo generar una transformación en el ambiente, en el sistema. A veces es cambiar políticas de trabajo, a veces es repensar lo que estamos haciendo, a veces es reubicar a personas en áreas de mayor impacto, a veces es tomar decisiones radicales para acabar con algo nocivo. Hay un empresario que he tenido la oportunidad de difundir mucho de su trabajo. Él es el dueño, él se llama Gary Grant, dueño de una de las cadenas más grandes de jugueterías en Gran Bretaña, en Inglaterra. Y el hombre, hace unos años, después de ya tener éxito en su empresa, se convirtió a Cristo, conoció al Señor Jesús, tuvo un encuentro personal con él. Y él le preguntó al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga ahora que soy cristiano en mi empresa? ¿Qué debo hacer diferente? Fíjense, todo arranca por la intención de cambio, de transformación, porque así somos los que estamos en el liderazgo. Es que no nos quedamos con lo que hay, sino que le preguntamos a Dios, ¿qué más quieres que hagamos, Señor? ¿O qué quieres que hagamos diferente? Este señor, lo primero que Dios le puso en el corazón fue cambiar la forma en cómo las personas hablan en el almacén, porque había groserías, había maltrato, había burlas, había chistes grotescos, y a veces
o sea, una cosa es que la cosa sea, no estoy hablando de hacer de los ambientes cosas aburridas, legalistas, eh, así serias. No. Pero él sabía que ahí había un ambiente hostil, ahí la gente se maltrataba verbalmente y él decía, esto no puede continuar. Y por ahí comenzó, luego empezó a ser como empresario más generoso. Luego invitó a los trabajadores a que si donaban pequeña porción de su sueldo, él donaría también y todo eso iría a ministerios locales. Y después empezaron a invitar a los clientes también a que donaran. Y entonces eso fue una transformación tras transformación hasta que o sea, migró de ser una empresa enfocada en solamente hacer dinero a una empresa de reino que quería generar un impacto y una transformación en la cultura, pero eso fue poco a poco. Y fue transformando un ambiente hostil hasta un sitio de impacto, de cuidado mutuo y de impacto hacia la comunidad. Entonces, qué hermoso es saber, hermanos, que nosotros tenemos esta responsabilidad en nuestro contexto, donde quiera que estés, en el contexto eclesial, contexto empresarial, contexto sin fines de lucro, educativo, en la comunidad, en tu casa. Todos tenemos esta gran responsabilidad, mis hermanos. Ahora, cierro diciendo, y quizá la pregunta más práctica que les pueda hacer hoy es, entonces, ¿cómo honro a las demás personas? Bueno, miren, déjenme decirle, en primer lugar, tenemos que tener el anhelo de ser expertos en honrar a otros. ¿Por qué podemos nosotros honrar a las personas? Y fíjense, en el último capítulo de mi libro, yo diría que hay dos valores agregados significativos que intenté aportar. Uno es hacer un inventario de qué cosas o por qué cosas puedo yo empezar. Bueno, hago una lista de unas 7 áreas de honor o que yo puedo explicar o que puedo reflexionar y una serie de acciones concretas y prácticas, no sé, una lista, deben haber unas 50 recomendaciones prácticas. Les puedo dar algunas ahorita, pero lo que quiero decirles es que todo esto empieza es por mi disposición de hacerlo, de querer ser un experto. ¿Cómo yo me logro convertir en la persona que brinda honor? Bueno, obviamente vive una vida de integridad delante de Dios y de santidad delante de Dios y de virtud delante de Dios, de tal manera que puedo con libertad honrar a Dios y honrar a las demás personas. Pero ¿por qué entonces? O sea, ¿cómo inventaría yo? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo pienso práctico? Bueno, yo puedo honrar a las personas a mi alrededor y aquí les voy a dar algunos tips prácticos para que se lleven. Yo puedo honrar a las personas por quién es. Es decir, lo mejor que yo puedo hacer es preguntarle a las personas, cuéntame tu historia, cuéntame de dónde vienes, cuéntame cuáles son los anhelos de tu corazón, ¿verdad? Eso es una cosa, yo puedo arrancar por ahí, ya ahí estoy honrando su diseño. En segundo lugar, por lo que la persona tiene. ¿Qué tienen las personas? Tienen habilidades innatas, fortalezas que han desarrollado, conocimiento, tienen también dones espirituales. Y en la medida en que yo les ayudo, escúchenme esto, en la medida en que yo ayudo a las personas a reconocer e identificar y usar sus talentos, dones dados por Dios, en esa medida yo estoy honrándoles. Entonces, te pregunto, amigo líder, ¿cuándo fue la última vez que tú te interesaste genuinamente y ayudaste a alguien a descubrir sus dones y talentos y a ponerlos en práctica de manera más efectiva? Y le diste feedback, le dijiste, hermano, estás usando esto bien, pero ¿qué tal si hicieras esto? Y creo que eso te va a ir mucho mejor y Dios te va a usar más. Ahí es donde está el reto que yo les quiero dejar hoy, mis hermanos, a que no solamente por la persona que es, sino por lo que la persona tiene, también por lo que la persona cree. Veamos cómo está su sistema de creencias, sus valores, sus convicciones bíblicas, su cosmovisión bíblica y nutramos eso. Dialoguemos con ellos para que la afinen y puedan con eso generar un impacto en el nombre del Señor mucho mayor. También honramos por lo que la persona puede hacer. ¿Quiere decir esto? Miren, muchas veces nosotros le robamos a las personas la responsabilidad que solamente ellos tienen de hacer cosas. Muchas veces le queremos quitar el rol al Espíritu Santo en la vida de las personas. Debemos dejarles que sea el mismo Espíritu Santo que de alguna manera
a ellos les habilite para hacer aquello que les llamó. No le quitemos a las personas su responsabilidad. Hermano, la gente puede responsabilizarse y en la medida en que yo lo reconozco y mis conversaciones van en esa dirección, yo estoy honrando. A veces hay padres que le han quitado demasiada responsabilidad a los hijos y después la pagan, ¿verdad? A veces es importante que dejemos, así como en el contexto familia, trabajo, ministerio, podamos dejar a las personas que asuman la responsabilidad que Dios les ha dado. Y otra cosa es por lo que la persona ha hecho. Yo puedo honrar a alguien por algo que ha hecho, ya sea que lo haya hecho a mí o se lo haya hecho a alguien. Yo puedo reconocer, gracias por el aporte que hiciste para esto, gracias por tus años de servicio, gracias por eh, y por cierto, no es por su posición, ni por fama, ni por dinero, sino por carácter. Yo identifico atributos de carácter en las personas y créanme que tenemos bastante tela que cortar cuando empezamos a ilustrar. Yo quiero que ustedes vean todos los atributos que Dios tiene y pregúntense si las personas a su alrededor están demostrando algunos de esos atributos. Seguro ustedes van a reconocer una persona que es misericordiosa, que está en la iglesia o cerca de ti, o vas a ver a alguien que es amoroso, hay alguien que sencillamente siempre dice la verdad. Ahí tenemos una base muy, muy, muy práctica para poder entonces empezar a trabajar con esta cultura de honor. Mis hermanos, tenemos el gran llamado a pagar deudas que tengamos. Y no lo digo yo. Romanos 13, del 7 al 8, dice así: paguen a cada uno lo que corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muestren el respeto. Y aquí viene, al que deban honor, ríndanle honor. Puede ser que alguno hoy diga, wow, tengo muchas deudas. No pasa nada, todos tenemos deudas. Yo estoy también en esto de ponerme al día con mis deudas de honor, pero lo importante es empezar a trabajar en eso. Hagamos un inventario, Señor, ¿a qué personas quieres tú que yo honre? ¿Cómo te honro a ti primero, obviamente, Señor? Pero ¿a qué personas quieres tú que yo honre? ¿Y cómo hacerlo? Ahí yo les di algunos tips y oro que el mismo Señor sea el que les dé esas herramientas y que sepamos que en el nombre de Él nosotros vamos a poder, en primer lugar, valorar a las personas a nuestro alrededor, vamos a poder construir hábitos para poder empezar a generar conversaciones desde otro ángulo que empoderen a las personas y nosotros somos llamados en el nombre del Señor a generar la transformación. Hay tiempo y hay expectativa y hay esperanza, así que vamos adelante y construyamos juntos un código de honor. Dios les bendiga y vamos a abrir esto entonces para el espacio que podamos tener para conversar, para expandir y súper honradísimo de poder hacerlo. Muchas gracias, Pastor Jesús. Muchísimas gracias. Pues bueno, sí, recuerden que este es el momento. Levanten por favor su mano ahí de manera virtual para que les podamos dar la palabra y hagan la pregunta que tienen. Y pues bueno, empezamos. David Ortiz tiene por ahí su mano levantada. Adelante, hermano, por favor. Nada más dale aceptar para que tu micrófono se desactive. Arturo creo tenía la mano levantada también. Ok, bueno, en lo que nuestro hermano David prende por ahí su micrófono. Arturo, por favor, adelante. Aquí también estoy viendo, por si acaso, que algunas personas a lo largo de que íbamos conversando postearon unas preguntas. No sé si también mientras se logran activar ahí podemos. Aquí, por ejemplo, Marcial Rodríguez Fernández escribió una pregunta. Dice, cuando honramos nos vamos perfeccionando. O sea, lo hizo como una pregunta. Cuando honramos nos vamos perfeccionando. Bueno, excelente pregunta, ¿verdad? Mi perspectiva es que sí. Mi perspectiva es que eh, el arte de la honra se va mejorando mientras más lo hacemos. Eso es como cualquier deporte, ¿verdad? Es decir, yo mientras más practico, mejor me voy volviendo. Entonces, no estoy seguro
hasta este día, los que estamos aquí, nos habíamos propuesto o no, oye, yo voy a construir hábitos Me gustó mucho. y habilidades para honrar. Y entonces, pero en la medida en que lo empiezo a hacer, me doy cuenta de cosas y voy mejorando la técnica. Entonces la respuesta es sí. Ahora, por otro lado, también cuando yo voy honrando, yo también voy cumpliendo más la expectativa de Dios y eso pues obviamente entra dentro del plan de perfeccionamiento integral espiritual, llamémoslo santificación, llamémoslo una vida cada vez más que agrada a Dios. Entonces, la respuesta es sí. Perdón, no sé si hay a quien estaba dándole Isaac por allí Sí. la palabra. Ahora sí, Arturo, por favor, adelante. ¿Sí me escuchan? Sí, Ah, ok. No había levantado la mano, no sé, pero de todos modos yo quiero agradecerle primero al doctor Jesús Sembrano. Fue muy clara la plática, el diálogo, pero esto me llevó a la reflexión de que también a veces el honor, bueno, creo que está dentro de esto, se gana mucha en la comunidad o en la familia, en el trabajo, con el respeto hacia los demás, con honrar a los demás. A lo largo de la vida eh, me he topado con personas dentro del trabajo, dentro de la comunidad, que te saludan con gusto y yo he visto, y a veces no sé si a mí me ha pasado, lo confieso que algunas veces yo digo, ay, viene esa persona, mejor me cambio de lugar, me voy por otro lado para no saludar. No, no sé si sea no honrarlo, a veces cometemos ese pecado de no honrarlo porque nos hizo cierto daño o nos causa cierta mala impresión a la persona, pero a mí en la vida he aprendido que también el honor se gana a través del respeto hacia los demás. Yo trabajé 24 años en una empresa y me encuentro con ex compañeros del trabajo que me saludan. Yo vivo aquí en Toluca, en la Ciudad de México, en el Estado de México, y fui de los consejos de participación ciudadana y la verdad es que serví a la comunidad durante 3 años y la gente me dice, ¿por qué no vuelve a hacer? Le digo, no, es que es mucho compromiso. La verdad es que el honor también se gana. Muchas gracias. sí. Sí, tal cual. Gracias, hermano. Gracias por el comentario. Y sí, la palabra respeto quizá es una buena forma de también expresar el hecho de que yo respeto a las personas a mi alrededor. Y entonces la pregunta es, ¿qué significa respetarlas, verdad? Bueno, significa darles un buen trato, significa reconocerles lo que han hecho bien, significa abrirles puertas para que les vaya bien, significa bien ponerlas delante de la gente y no resaltar los errores. Entonces, a la final eso es una especie de equivalente a ir construyendo un honor o habilidades de continua respeto. Si yo siempre los respeto todos los días y se los demuestro y siempre, bueno, estoy construyendo todos los días esto de una cultura donde mutuamente también la gente sea recíproca y tal cual. Gracias, hermano. Muchas gracias. David Ortiz, por favor, adelante. Ok, si aún no está por ahí David, hermana Graciela, por favor, adelante. Sí, sí me escuchan. Buenos días, buenas tardes. Solo es un comentario acerca de lo que se habló y es un poquito para seguir con la reflexión. Tuve la oportunidad de terminar el curso de liderazgo de John Maxwell el lunes pasado precisamente y el punto es la intencionalidad. Vamos a vivir con intencionalidad, vivir con lo voy a hacer realmente. Entonces, eh, el voy a pagar mi deuda, voy a honrar,
no hacernos ideas de lo que yo soy, de lo que yo quiero, sino esa intención de hacer las cosas que también nos va a llevar a ser congruentes con con lo que somos, ¿no? Y bueno, nada más ese era mi comentario. Sí, Gracias. no, fantástico, gracias, Graciela. Fíjate que en el Nuevo Testamento hay una palabra que sale solamente 3 veces, que se refiere a el apóstol Pablo queriendo, él decía, ambicionamos serle agradable. Pero para muchos cristianos esto de la ambición es una palabra como que, ay, no, los líderes, los cristianos no deben ser ambiciosos. No, no. El apóstol Pablo dice que él tenía una ambición y que él era ambicioso, pero su única ambición era serle agradable a Dios. Y cuando uno entiende la fuerza de esa palabra, uno lo que entiende es que esto es una cuestión que hay que ser intencional, como tú decías, pero más allá inclusive de la intencionalidad. Esto hay que estar dispuesto a pagar un precio. Hay que estar, por eso yo incluso cuando estaba editando el libro, uno de los editores de la editorial Lifeway, que a través de la cual publicamos esto, me decía, no, lo que pasa es que esta palabra que tú colocaste acá como que no existe, honoristas, porque yo propongo que a la final uno se termina convirtiendo en una tribu de honoristas, es decir, gente que se propone a todo dar a honrar a Dios primero y a honrar a las demás personas y que va contra la corriente. Por eso es que tenemos que ser intencionales, porque eso no fluye de manera natural. Las cosas, cuando uno, ¿saben qué es incómodo? Cambiar una cultura organizacional. Yo enseño acá en la maestría de liderazgo en Mid America Christian University en Oklahoma, y una de las cosas que le recomendamos a las personas, los estudiantes, una de las clases sobre liderando el cambio estratégico, es que lo último que uno intenta cambiar es la cultura, porque es lo más difícil de cambiar. La cultura de un sitio, de una organización, de un departamento, de un equipo. Pero eso no significa que no haya a veces que necesidad de hacerlo. Entonces, qué bueno es tener esta ambición, esta intencionalidad y obviamente llenos del Espíritu, con las herramientas que el Espíritu nos da para poder lograrlo. Y la buena noticia es que sí se puede, porque si es un anhelo de Dios, es porque es posible, ¿verdad? Si Dios lo anhela y nos lo pide es porque es posible. Y entonces qué bueno que nosotros nos sumemos a eso y seamos intencionales. Pero gracias, Graciela, por ese valiosísimo comentario. Muchas gracias. Antes de pasar con el hermano Benjamín Estrada, hay una pregunta de nuestro hermano Pavel. Nos dice, ¿cómo relacionarías el honor con la integridad? Sí, la integridad y el honor eh, el honor es una dimensión, diría yo, del asunto de la integridad. No es lo único, pero sí. Pero a la final, la integridad es la integralidad, ¿verdad? De una persona. Una persona sin una vida en santidad, sin tachas, pero sobre todo congruente, ¿verdad? La integridad, el concepto que yo más consigo por todos lados, he escrito un par de libros sobre ese tema, es la integralidad, es decir, la capacidad de ser un todo coherente. Y bueno, esto se conecta, entonces la pregunta era, ¿cómo se conecta esto con el honor? Bueno, hablamos de que el honor, a la final, es la sumatoria de las cualidades virtuosas de una persona. Es decir, hablamos de, por ejemplo, en el contexto de Dios, yo les hablaba de las perfecciones de Dios, los atributos perfectos de Dios. Cuando tú lo sumas todo, eso te da un gran peso de gloria, un despliegue único que le hace entonces ser reconocido por eso. Pero entonces el ser humano, el creyente, en la medida en que crece en sus cualidades, en sus virtudes, y que va construyendo espiritualmente una vida virtuosa, a la final está creando un todo coherente, porque lo normal es que no es que yo voy a ser muy bueno en algunas áreas de mi vida y muy malo en otras. Lo normal es ir avanzando progresivamente en todas mis áreas, generando un balance cada vez mejor, como diríamos en términos de béisbol, cada vez teniendo un mejor averaje de bateo. Es decir,
No significa que sea perfecto ya, pero que soy por lo menos un poco mejor que lo que era el año pasado. Me he ido deslastrando de cosas, he ido aprendiendo cosas nuevas, y a la final la integridad es esa también, esa búsqueda eterna de, de vivir en santidad y de integrarme mejor. Cuando hablo de integrarme mejor, hablo de que si yo digo que mi familia es importante, pues bueno, entonces yo le presto atención a mi familia. Que si yo digo para mí algún otro valor es importante, entonces yo lo demuestro a través de mis acciones y por eso soy coherente. Entonces, ese todo coherente de cada uno de nosotros a la final, sí, es una especie de vivir la vida en virtud, en honor. Entonces, por eso el libro, el subtítulo dice, cuando la virtud, el aprecio y el coraje hacen la diferencia. Entonces, esto de honor son varios elementos, no es una sola cosa, pero la virtud, la vida virtuosa en santidad íntegra, sin duda es un elemento, digamos, que implica el honor. Muchas gracias. Por ahí creo que ya oímos a David Ortiz. Adelante, David, por favor. Y después vamos con el hermano Benjamín. Si estás por ahí, David. Ok, bueno, esperamos otra vez. Benjamín, por favor, adelante. Hola, buenos días, ¿sí me escuchan? ¿Sí? Bueno, bueno, pues primero que nada quiero agradecerle a Dios por la oportunidad que nos da de estar acá. Gracias a Dios porque siempre pone el querer como el hacer en sus siervos para traernos estas enseñanzas. Le doy gracias a la Iglesia Kairos que siempre nos toma en cuenta. Gracias, Pastor Fer. Gracias, Isaac. Y gracias a todo el equipo. Gracias, doctor San Pedro, por su tiempo, por las enseñanzas que nos trae, que son de mucha edificación para nosotros. Y continuando con la pregunta, quisiera preguntarte, yo entiendo, tengo claro que el honor está relacionado con la disciplina. Eh, ¿Cómo abordas tú o cuál es la manera correcta de abordar, hablando de la iglesia, eh, algún tema que requiere disciplina, que requiere ser corregido, sin dejar a un lado el honor de la persona, pero tampoco nuestro honor como líderes y mucho menos el honor de Dios? No sé si me expliqué. Ujú. Sí, claro, claro, claro. Vale, gracias. Excelente pregunta. Eh, yo pienso que una de estas, cuando hablaba en el punto número 2 de las habilidades conversacionales, es importantísimo nosotros entender que esto no significa que yo no voy a abordar las situaciones difíciles o si, como tú dices, llegue incluso a un extremo de la disciplina. Y no sí, hay que intervenir. A veces, por ejemplo, en una ocasión, una cristiana entró en una oficina nueva a liderarla y se consiguió una cantidad de prácticas abominables ahí, que eran parte de la cotidianidad de la oficina y le tocó así decir, se acabó esto, y fue un sábado y mandó a votar todo lo que había ahí y tomó una determinación eh, y después dijo, bueno, yo luego hablaré con la gente y ya, o sea, lo que quiero decir, hay momentos de intervención determinante, no estoy diciendo que siempre es así, pero hay que saber cuándo. En el libro yo trato extensamente el tema relacional desde varios ángulos. Obviamente hoy no nos dio tiempo de abordarlo. Yo hablo ahí por ejemplo, de la asertividad, de la importancia de mantenerse firme y respetar los derechos de los demás, los derechos propios, pero reconociendo una verdad o una situación y sabiendo manejarnos en esto. También hablo ahí en el libro acerca de un espectro de trato que va desde el trato espectacular y se va moviendo en varias etapas hasta llegar al maltrato. Y cómo cada una de esas cosas a la final ha de ser abordada de manera distinta para construir esto de la cultura de honor. Entonces, cuando vamos al tema de la disciplina, que es lo que tú me preguntabas, hay una serie de cosas que hemos violentado
digamos, yo siempre digo que usamos misericordia donde debemos usar gracia y gracia donde debemos usar, perdón, donde debemos usar justicia y justicia donde debemos usar gracia. Yo creo que las cosas hay que tratarlas como son, solamente que, por ejemplo, mire esta recomendación que hace Da Vinci, yo la incluyo en el libro. Él dice, al amigo repréndelo en privado, pero alábalo en público. Entonces, Sí. no significa que no lo vamos a hacer, no significa que no tocará en algún momento hacer una determinación, tomar decisiones importantes por fallos de personas, o solamente que la pregunta es no solamente el qué hago, sino cómo lo hago. Mira, uno de las experiencias más transformadoras que yo he tenido en mi vida aprendiendo de un líder coreano, un empresario coreano, pero un líder cristiano fantástico. Yo estaba en edad universitaria y dirigía un ministerio universitario junto con un equipo de liderazgo, unos 3, 4 otras personas. Y, y una de las personas que estaba en ese equipo incurrió en un pecado significativo que fue evidente y nos pegó a todos. Entonces siempre uno dice, bueno, ¿qué hace uno, verdad? Ujú. Y llamamos a este líder, que era el líder nacional del ministerio, y vino y habló con nosotros estando él allí. Y nosotros todos veníamos como pidiendo justicia, pidiendo, no, este no puede continuar así, está manchando el ministerio. Y este líder llegó y recuerdo que dijo, bueno, todos los que estamos aquí somos propensos a haber pasado por lo que él pasó. Eh, y nos hizo una pregunta. ¿Qué han hecho ustedes para ayudarle a restaurar? Y ahí nos dejó a todos fly, ¿verdad? Y dice, porque sí, vamos a tener que tomar decisiones con respecto a él, pero la pregunta es hasta qué punto yo me he enfocado solamente en lo malo y no he volteado a ver nada bueno, nunca en nada. Entonces, yo creo que el desarrollar estas habilidades conversacionales, a la final lo que nos va a dar es más herramientas para tratar, incluso con situaciones donde la disciplina está involucrada. Mira, hasta un despido está justificado en cualquier contexto, siempre y cuando las personas lo hagan de la manera correcta. Yo recuerdo, yo tenía un amigo que él siempre que hablaba conmigo sobre cosas que yo no estaba haciendo bien o que le parecía, él me lo decía de tal manera que yo, wow, gracias, gracias, de verdad, y me iba, y después al rato yo decía, wow, él con una sonrisa en la cara, con un espíritu afable, con buena intencionalidad, pero me dijo cosas muy fuertes, pero la forma en que me la dijo hizo la diferencia, y yo me sentí que yo tenía que cambiar, yo lo que había hecho no estaba bien, y produjo en mí ganas de cambiar. Pero yo muchas veces caí en cuenta, horas o días después, que lo que él había hecho, él me había tratado, él me había confrontado fuerte con algunas ideas de cosas que yo estaba haciendo. Solamente que la forma en que lo hizo fue lo que hizo la diferencia. Entonces yo pienso que no se trata de si disciplinamos o no, se trata de desde qué punto estamos partiendo para esto y desde qué punto estamos nosotros, como el mismo apóstol en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo habla de la diferencia entre la disciplina y el castigo, ¿no? Que a la final es con expectativas de restauración es la disciplina. Entonces, ¿hasta qué punto nuestra mentalidad va incluso aún pensando que no es solamente lo que está pasando en el momento con esta persona, sino hacia dónde yo estoy viendo a esta persona en el futuro según la perspectiva de Dios? Y yo creo que ahí nosotros construimos honor, porque nunca vamos a tener personas perfectas a nuestro alrededor. Siempre hay gente que va a cometer error. A veces somos nosotros los que vamos a cometer error. El tema es si la visión es en el largo plazo una visión restauradora, una visión sí, de restauración y de mutuo compromiso hacia las mejores cosas que puedan ocurrir aún en medio de las dificultades de la disciplina. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos con otra pregunta del chat y nos dice,
El honor concentra cierta cantidad de cualidades a la luz de la Biblia. ¿Cuál considera que será la cualidad más importante de cultivar para generar un impacto para la gloria de Dios? ¿Considera que hay alguna en particular? Realmente no creo que hay una cualidad que se sobrepone a las otras, porque cuando se habla de esto es la sumatoria de los atributos. Yo creo que quizá más que una de las virtudes por encima de las demás, yo pondría es más bien la intencionalidad de vivir con la conciencia delante de Dios. Me explico. Este famoso término que en la Reforma surgió del imago Deo, que a la final es estoy delante de Dios y mi objetivo es vivir para su gloria, ¿verdad? A la final es tener conciencia de eso para mí es importante. Es que estamos reconociendo la sumatoria de las virtudes y produce una forma de vivir. En una, fíjense, yo traigo esto a colación. Yo por muchos años he estudiado el tema de la gestión basada en valores, tanto para el mundo organizacional, en la iglesia, etcétera. Y yo una vez me hice la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre cuando los cristianos hacen esto versus cuando los no cristianos? Porque yo he conocido gente atea trabajando el tema de los valores en las empresas. O sea, un ateo, o sea, yo conocí un ateo de muy alto nivel intelectual cuyo tema era el tema de los valores. Entonces, y yo orando y decía, oye, Señor, pero ¿cuál es la diferencia en que yo trate esto y este hombre trate esto? Y un día entendí, que o sea, la capacidad de hacer de todo esto un todo coherente es lo que hace la diferencia. Es decir, que no es solamente predicar las cosas, sino vivirlas y que se note que hay un elemento integrador de las virtudes, vamos a decirlo así. Y ese es obviamente la vida espiritual en Cristo que nos hace vivir y ser percibidos también desde la perspectiva de una vida virtuosa delante de Dios. Entonces, mira, porque no podemos, a mí no me gusta decir una en específico porque entonces desbalanceamos las demás, pero a la final es la sumatoria de todas. Y a veces, fíjense, yo trabajo en un área de mi vida pero después que trabajé esa, ahora me doy cuenta de cosas en otra área de mi vida. Eso es como cuando a alguno de ustedes le ha tocado remodelar algo en la casa, remodelar la cocina, por ejemplo. Entonces uno viene y primero dice, oye, tenemos que ponerle el tope de la cocina distinto porque ya está muy viejito este. Entonces después que pones el tope, dice, no, pero ahora que pusimos el tope, ahora eso no combina con la nevera. Entonces ahora hay que cambiar la nevera. Y después que cambia la nevera, dice, no, pero ahora con este tope y con esta nevera, entonces ahora estos gabinetes no se ven tan bonitos. Bueno, así igual es el tema de la vida cristiana. A veces cuando yo empiezo a trabajar en un área virtual, no sé, el tema de la misericordia para con los demás cuando cometen errores. Y lo trabajé y empecé, pero después hacer eso después me hace dar cuenta de otras cosas. Entonces me toca ir a trabajar en esa otra cosa y así. Y a la final la santidad es eso, es vivir en conciencia de todas las cosas que Dios espera e ir trabajando una a la vez, porque somos seres limitadísimos. Entonces, bueno, no sé si esta era la pregunta que esperaba mi hermana, pero creo que todas son importantes. Porque sería como también preguntarnos cuál de los atributos de Dios es más importante, ¿verdad? Hay diferentes posiciones teológicas. Es una pregunta sumamente valiosa. En estos días, si me permiten, tengo acá una frase que me impactó mucho. Déjeme un segundo a ver si la logro conseguir acá, porque me bendijo tanto que intenté, no, creo que no. A ver, denme un segundito, porque sí, me encantaría. am, ajá, aquí está, una frase de Spurgeon, se las comparto. Dice, ningún otro atributo podría habernos ayudado si nos hubieran negado la misericordia.
tal como somos por naturaleza, la justicia nos condena, la santidad nos desaprueba, el poder nos aplasta, la verdad confirma la amenaza de la ley y la ira la cumple. Entonces, él decía que de todas, la misericordia es la que más nos ayudó. Entonces, no sé si traspasamos esas palabras a nuestra vida, quizá la misericordia es uno de los atributos que construir. Pero bueno, esto es un tema, es difícil ver uno solo en el contexto total. Muchas gracias. Ana Karen, por favor, adelante. Hola, ¿sí me escuchan ahí? Sí, Sí, muy bien. Bueno, primero quiero decir que me gustó mucho la plática. Creo que tiene cosas como muy importantes. Y la primera pregunta que quería hacer, ¿la honra está ligada a la cultura? Esa es ok, la primera. Ujú. ok. Si la honra, a ver, la honra, distinguimos entonces temprano que el honor es una cosa y la honra es otra. La honra es la que yo le doy a la persona que percibo la merece, ¿verdad? Por algo que es, por algo que ha hecho, por algo que tiene. Entonces está ligado a la cultura. Bueno, en el contexto de lo que hemos estado hablando acá, lo que queremos es identificar dónde no se está dando honra porque porque no se conoce cómo hacerse o porque no se sabe que es importante hacerlo o donde se está honrando las cosas equivocadas o las personas equivocadas o por las razones equivocadas. Entonces, al final yo diría sí. eh, o sea, las culturas o viven dentro del contexto de la honra o viven en el contexto de la deshonra. Es decir, cuando yo no identifico, o sea, a ver, si yo convivo en un equipo o en una empresa, ahí hay una cultura, pero si convivo en una comunidad, ahí hay una cultura, o en un país hay una cultura. Y entonces mi objetivo es, desde el ángulo de lo que estamos compartiendo aquí en el contexto del libro y del tema, es identificar dónde sí hay establecidos como mecanismos habituales entre la gente formas de honrarse o no. Es decir, que sí está ligado a la cultura, es la respuesta corta, pero tenemos que entender que a la final esto se trata de si la gente de forma natural se honra o se deshonra y qué puedo hacer yo al respecto. Entonces, definitivamente las culturas, porque ¿qué es una cultura? Es la forma en cómo se hacen las cosas en un sitio, ¿verdad? Es lo que la gente se ha acostumbrado. Hay culturas que toman mucho café. Hay gente que uno llega a un sitio y todo el mundo toma café, toma 7 veces al día café, y esa es la cultura. Esa es parte de la cultura, no es la cultura, pero hay otros sitios donde yo he ido y todo el mundo hace ejercicio. La salud, se alimentan bien, y entonces qué bueno es poder que el elemento de la honra esté metido en la forma en cómo la gente interactúa. Y entonces eso puede hacer una diferencia en cómo la gente termina siendo y el impacto que termina teniendo. O sea, que sí están ligadas una cosa con la otra. Muchas gracias. Vamos ya finalizando este tiempo de preguntas y respuestas. Vamos con las últimas dos preguntas. Hermano Iván, por favor, adelante. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, Sí, adelante. Sí, doctor. En su libro, en el capítulo 14, nos da un consejo. Yo dirijo una empresa aquí en la Ciudad de México ok. y en su libro habla un poco de la cultura empresarial que Sí, hay pues en muchos lados. Y me identifico mucho porque bien es cierto que está dirigida o está enfocada más en corregir defectos y debilidades Mm, que en desarrollar los talentos naturales de las personas que colaboran con nosotros. Y ujú, me impactó el hecho de ver que una de las formas más extraordinarias de honrar a una persona es abrirle las puertas a la libertad. Eso es lo que menciona usted en su libro. ¿Y qué quiere decir esto? Que es permitirles, es dejar que puedan pensar por sí mismos
Ujú. validar lo que sienten por sí mismos, dejarlos hacer, incluso dejar que cometan sus errores. Y que de esta manera nosotros o las personas estamos contribuyendo en una buena medida a ayudarlos a ser libres. Y esto, doctor, es bastante difícil a nivel de una persona que está dirigiendo un equipo, ¿no? Porque uno lo que quisiera es que no cometieran errores. Y me gustó mucho esta parte porque creo que nos puede ayudar a cambiar este enfoque, ¿no? De permitir que las personas puedan ser libres de incluso hasta equivocarse, ¿no? Y es una forma de honrarlos. Sí, sí, sí. Fantástico, gracias, Iván, por haber notado eso del capítulo 14. Fíjate que capítulo 14 se llama Liberar el potencial y empoderar a la persona. Liberar el potencial. En cierta forma, el trabajo de los líderes es ser un liberador. Es decir, hay gente que está atascada por no haber descubierto sus talentos, por ejemplo. Y mi rol es ayudarles a descubrirlos y después a desarrollarlos. En el camino les acompaño, pero yo no, y por eso yo decía, obviamente desde una cosmovisión bíblica, yo no puedo quitarle nunca el rol del Espíritu Santo en la vida de las personas. Por eso, yo en vez de decirle a las personas qué es lo que tienen que hacer, yo les pregunto, ¿qué crees tú que tienes que hacer? Y eso me permite a mí tomar, o sea, saber dónde está, o sea, qué nivel de conciencia tiene una persona con respecto a algo, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, hay un autor que por muchos años o sea, he admirado por el valor sintético de muchas de las cosas que él habla. Sir John Whitmore, en un libro de coaching, se llama Coaching for Performance. Él decía algo muy interesante. Él decía que a la final nuestro rol es ayudar a las personas a tomar conciencia y hacerse responsable. Es decir, a tomar conciencia de lo que tienen y de qué quieren hacer con eso, y después a que hagan algo al respecto, es decir, que se hagan responsables. Esto que los que tienen hijos, o sea, saben el reto que es, ¿verdad? De hacer, por ejemplo, que un niño, que un adolescente, un joven, descubra todo lo que puede hacer y se haga responsable de todas las cosas que son sus responsabilidades, pero igual en el contexto empresarial, igual en la iglesia. Y yo quiero contrastar brevemente, a ver cómo logro en menos de un minuto esto. Cuando yo ayudo a las personas a descubrir su talento, talento es las cosas innatas que traen, ¿verdad? Su cableado originario. Y desde allí yo les ayudo a trazar una ruta en la que puedan a ese talento sumar práctica, sumar conocimiento y sumar aplicación específica hasta que se convierta eso en una fortaleza. Yo estoy entonces honrando a las personas a un nivel de empoderarlas. Es decir, yo no le estoy dando poder yo les estoy diciendo, usa lo que tienes. Y yo creo que uno de los más grandes retos nosotros como líderes es retar a las personas, no ponérselo fácil, pero retarlas, decir, yo sé que es difícil, pero yo sé que tú puedes. Yo creo que tú puedes ir más allá de lo que tú estás dando. ¿En qué te ayudo? Es decir, cuando yo hago eso, cuando yo veo más de lo que la misma persona ve, yo estoy honrándolo. Yo estoy llevando sus potencialidades al máximo. Yo estoy ayudando a que la persona vaya, pero yo no estoy yendo por ella. Yo estoy invitándola a que vaya, que es diferente. Y ojalá pudiésemos hacer esto con muchas personas. Pero gracias por ese comentario. Ojalá esto sirva. Sé que estamos cortitos de tiempo. No sé si hay alguna otra última pregunta, estimado hermano Isaac, o... Gracias. Sí, tenemos la última pregunta. Hermano Marcial, por favor, adelante. Hola, pues muchísimas gracias en primer lugar, porque he visto mucho potencial en este pequeño curso, ¿no? Masterclass que estás haciendo, y me gustaría desarrollar muchísimo más, ¿no?
Eh, bueno, la cosa era que, por ejemplo, para honrar a una persona hay que verla como Jesús las ve entonces, ¿no? Para lo que veo. Por ejemplo, Gedeón se veía impotente, no se veía como el Señor le estaba viendo y le dijo, ve con tus fuerzas, ¿no? Entonces yo creo que ver a las personas como Jesús las ve es como de una manera honrarle, ¿no? No solamente ver su defecto, sino verla como Jesús le está viendo. O sea, yo he puesto ahí que cada líder tiene que tener un lugar también seguro para descubrir y desarrollar lo mejor de sí mismo de cada como líder, ¿no? Y después desarrollar sus capacidades para desarrollar lo mejor en otros. Eso también es honrar, ¿no? Como pasó Ujú. en Gedeón, ¿no? O sea, si nosotros podemos ver a los demás como Jesús las ve, eso es también, digamos, como he dicho antes, lo estamos honrando a esa persona. Ujú, ujú. Tal cual, tal cual. Gracias, estimadísimo hermano Marcial. Creo que lo resumiste fantástico. Así es. No vemos a las personas según lo que nos parece, sino los vemos según lo que la Biblia dice y el Señor dice en su palabra y como Jesús les ve que ellos son. ¿Y qué son las personas a nuestro alrededor? Son nación santa, pueblo adquirido por Dios, son sus hijos, son amados por Dios. Y empezamos a hacer todo el recuento de todo lo que la Biblia dice que las personas son en Cristo. Y desde allí, entonces yo les trato, desde allí yo les acompaño, desde allí yo creo en ellas incluso hasta más que lo que ellas mismas creen en ellas, pero no es porque yo sea nadie ni que ella sea nadie, sino porque lo que Dios dice de ellas. Y creo que si eso, esta fantástica reflexión de cierre, Marcial, gracias hermano, Y nos ayuda a sintetizar todo esto. Es que no, esto de crear una cultura de honor a la final lo hacemos porque Dios es el que ha puesto en nosotros una perspectiva hermosa, eterna para claro, parecernos a Él, mientras su carácter se forma en nosotros, nos vamos pareciendo más a Él y mm, mientras más nos vamos pareciendo más a Él, pues bueno, sale todo el mundo beneficiado a nuestro alrededor. claro. O sea, que era como, perdona aquí esto que me se ha olvidado, era como, me venía como lo que estabas hablando, es como que Dios tiene más fe en nosotros que nosotros en Él, ¿no? Algo así. Así, así es, así es, así es. Sí, hermano. Gracias, mi hermano. Listo, muy bien. Pues bueno, terminamos con este tiempo de preguntas y respuestas. Pastor Jesús, adelante si quieres cerrar con el tema y con este espacio de la masterclass. Sí. Para mí solamente decirles que complacidísimo de estar aquí, de conocerles. Me encantaría interactuar con ustedes. Ahí creo que pueden ver nuevamente el código QR. Si le escanean, ahí eso le da acceso a mi perfil. Y hay muchos recursos. Me encantaría mantener el contacto muy honrado de parte de, pues bueno, esta academia que forma gente en cosas tan valiosas. Gracias, estimado hermano Pérez, por la invitación, a quienes están tras bastidores haciendo todo un trabajo fantástico para que esto sea una realidad y a cada uno de ustedes que participó. Para mí es, pues bueno, un reto juntos construir una cultura que primero que nada honre a Dios por todo lo que Él es, lo que ha hecho en nuestra vida y las expectativas tan grandes que ha depositado en nosotros de servicio a Él y que seamos nosotros agentes de impacto y transformación por el poder del Espíritu Santo y que construyamos en medio nuestro una cultura que bendiga, que honre a las personas a nuestro alrededor. Y les dejo un gran abrazo y me encantó poder compartir sobre esto. Y bueno, de más decirles que si quieren ampliar de esto, pues bueno, el libro de Código de Honor está disponible, pueden adquirirlo en Amazon o en sus librerías cristianas cercanas, quizás las más grandes, tienen como en todo el continente está disponible ese libro y otros 7 libros en los que he estado involucrado están también en Amazon, temas de liderazgo. Me encantaría si alguno se topa y lee con algo de esto,
pues bueno, que podamos interactuar, qué le pareció y seguimos la conversación y estoy aquí para servirles. Un gran abrazo y gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Pastor Jesús. Muchas gracias por el tiempo y la ponencia del día de hoy. Yo sé que ha sido de mucha ayuda y de gran bendición para cada uno de nosotros. Muchas gracias. Recibe un fuerte abrazo. Y pues bueno, queremos ya hacia el final de esta masterclass, queremos darle también la palabra a los pastores Raúl y Nayara, que están desde España. Así es que adelante, por favor, pastora Nayara. Pues agradecer a Jesús San Pedro por la excelente ponencia, muchas gracias, y a todos los que han asistido a esta masterclass, de verdad, muchísimas gracias. Y les esperamos en la próxima curso, que es Introducción a la Teología, con el hermano Fernando. Muchas gracias. Y a nosotros también nos encantará seguir en contacto con el hermano Jesús San Pedro. Y yo me quedo con esto de crear hábitos de honrar. Y eso es muy enriquecedor y algo de lo que podemos tener conciencia y ser muy intencionales en eso. Pues muchísimas gracias, de verdad. Un placer conocerle y gracias a todos por su asistencia. Gracias, hermano Nayara y Raúl. Un placer. Muchas gracias. Y por último, Abel, por favor, adelante. Hola a todos, bendiciones, donde se encuentren. Como ya lo comentó el doctor Jesús San Pedro, si ustedes quieren por ahí buscar sus libros, todo en lo que él ha participado en Amazon, está a un par de clics, pueden conseguirlo, les llega muy pronto. Y también para los que tienen en su celular, en su smartphone, la aplicación YouVersion, que es la Biblia, pueden encontrar toda la parte de su contenido. Él tiene ahí algunos devocionales, justo tiene código de honor, devocional en 5 días, pero además tiene algunos otros que están bastante interesantes, que nos dejan una palabra, que tienen que ver con liderazgo, que tienen que ver con honor, con resiliencia incluso. Entonces, si ustedes tienen oportunidad de poder visualizar ahí en su aplicación, creo que es una muy buena oportunidad. Y tiene también algunos videos, y se van a alcanzar a ver, tiene algunos videos para aquellos que quizás nos cuesta un poco la lectura, pueden escucharlo en un par de minutos, nos podemos llevar una muy bonita reflexión. Entonces, recuérdenlo, también está en YouVersion, ahí el doctor tiene contenido. Muchas gracias, Isaac. Muchas gracias Abel. Y pues bueno, damos por concluido esta masterclass. Yo me despido, los dejo con el pastor José Fernando. Y pues bueno, muchísimas gracias. Adelante, pastor. Muchas gracias, hermanos. Gracias por estar aquí, por participar. Gracias, doctor San Pedro. Gracias. Gracias, pastores, Nayara, Raúl, todos los, Victoria, todo el equipo. Y gracias a mis hermanos que están allá dentro de esta web. Y estamos muy agradecidos con Dios porque sé que esto puede edificarnos y ayudarnos. Y bueno, como final también tenemos, y ya lo mencionaron, en los recursos del Pastor San Pedro, y prontamente vamos a tener también el sacar este libro del Pastor Raúl, que es El Reino al Revés. También te lo recomendamos, Pastor Jesús San Pedro. Ya está en Amazon, lo tendremos también en distribución y lo mandaremos ya tanto en Mallorca como en Ciudad de México como en Querétaro haremos alguna presentación, pero también es ahora sí que El Reino al Revés. Creo que el honor y entender esto es como también aplicarlo, ¿no? Cómo poder aplicar y hacer ese cambio de chip en medio de una cultura bastante complicada, ¿no? Bastante complicada y bastante abrumadora a veces. De verdad, muchas gracias por su participación, gracias por estar en esta masterclass. Los esperamos nuevamente en las clases que siguen. Y bueno, que tengan una excelente tarde en Europa y una excelente mañana por acá en Estados Unidos, México. Dios los bendiga. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias.